Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Me avisan, por favor, si están escuchando. Sí, Lisa, sí se la escucha. Buenas tardes, Lisa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, tengo aquí a Nelly, Alison, Dayana, Pablo, Lisette, Rosa y Kevin. Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta clase de física. Buenas tardes, Lisa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nelly. Por favor, jóvenes, estoy pasando un archivo, ¿sí? En su dispositivo, ¿no es cierto? En su pantalla. Por favor, me indican si lo están viendo, si lo están observando a estas diapositivas. No estamos. Déjenme ver. Vamos a ver acá. A ver. Ahí no sé si tal vez están observando, por favor, jóvenes. ¿Están observando? Sí, Lisa. Sí, ya. Muchas gracias. Ya, jóvenes, entonces, la clase de hoy día, jóvenes, como está en la diapositiva, tenemos el tema de hoy es velocidad. En clases anteriores hemos visto nosotros lo que son desplazamiento, ¿no es cierto? No, hemos visto lo que son distancias, entonces en esta tarde vamos a ver lo que es velocidad para entrar a lo que es ya es movimiento rectilíneo uniforme. Jóvenes, mi recomendación siempre es que ustedes en sus casitas estén en un lugar tranquilo, ¿no es cierto?, concentrados y se ayuden en apuntes, que estén con un cuadernito para que vayan apuntando. Y créanme, jóvenes, por favor, yo les pido de favor, si tienen alguna duda, no teman, ¿sí? Si se equivocan o algo, no teman en preguntar. Sucede la experiencia, pues en estas semanas, como ustedes entregan sus portafolios, hay estudiantes de este curso, ¿sí? De este curso que a esta altura dicen que no entienden. Cuando siempre en las clases a ustedes se les pregunta a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda para poderles resolver, pero sin embargo no nos dicen nada, están callados. Entonces eso quiere decir, nosotros como docentes sabemos que pues obviamente está todo entendido y simplemente damos por terminada la clase. Entonces, por favor, jóvenes, no teman, pregunten siempre, ¿sí? No se queden con esa duda. Si tienen alguna forma de decirlo, si nos equivocamos, no importa, ¿sí? No importa. Eso, mis estimados estudiantes. Vamos a comenzar con esta frase. La frase dice lo siguiente: si no persigues, una frase de reflexión, claro, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Nora Roberts. Miren esta frase, por favor, es una frase de reflexión. Jóvenes, me invita a reflexionar bastante en lo que son, en todos nuestros ámbitos académicos, laborales, ya llegaremos a trabajar, ¿no es cierto? Y también personales. Vamos a ver a Lisette. Lisette Naranjo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. ¿Qué tal, Lisette? Lisette, ¿qué tal? ¿Qué tú me puedes decir de esta frase? Que si no seguimos lo que nosotros queramos ser o llegar a ser, nos vamos a quedar estancados en un solo lugar y no vamos nunca a llegar a hacer nada y eso. ¿Ya? Miren, muy bonito lo que dice Lisette, jóvenes. Entonces, jóvenes, es eso, establecernos objetivos en nuestra vida, ¿sí? En nuestro diario vivir, establecernos objetivos. Por ejemplo, ahorita su objetivo es graduarse, ¿no es cierto? Lo que nos decían en las primeras clases. Luego habrá más objetivos, siempre nos establecemos objetivos. Si ustedes no se establecen objetivos nunca en la vida, siempre van a estar en el mismo lugar, como nos dice aquí.
Al establecerse objetivos, por ejemplo, ustedes están estudiando es para llegar a realizarse como profesionales, a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esto de estudiar pues tener un título es de trabajar, jóvenes. O creo que no, creo que la mayoría de ustedes no creo que tenga el título simplemente o quiera ser bachiller solamente para coger y ponerlo en su pared y ya está. No, entonces, jóvenes, entonces estamos preparándonos mismo para un ambiente laboral, ¿no es cierto? Un objetivo que luego ustedes ya cuando tengan su trabajo van a tener otros objetivos más. Eso, mis estimados estudiantes, con esta reflexión el día de hoy. Les invito a tenerlo muy en cuenta esta parte de los objetivos. Aparte del objetivo, pues el objetivo de esta clase, miren, establecemos un objetivo como nosotros como docentes y queremos que ustedes en esta clase el día de hoy expliquen por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de tablas y gráficas que el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante. ¿Sí? Miren, aquí estamos hablando un poco ya del movimiento rectilíneo uniforme, que es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Implica una velocidad constante, ya vamos a ir viendo los conceptos de velocidad en esta tarde. Ese es el objetivo para ustedes en esta tarde, jóvenes. Velocidad. Este concepto de aquí ya lo hemos visto, lo habían visto ustedes o lo vieron anteriormente en clases física 1, ¿no es cierto? Pero aquí ya lo vamos a hablar un poco más entrado a lo que son vectores. Entonces, tenerlo muy en cuenta esta partecita. ¿Cómo cuantificamos la diferencia de intensidades de movimiento en un fenómenos físicos? ¿Cómo es que cuantificamos eso? Es la pregunta. ¿Cómo sabemos qué es velocidad en un fenómeno físico? No lo sabemos, ¿no es cierto? Vamos a establecer un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo. Ustedes están observándolo en pantalla. Supongamos, nosotros somos buenos para suponer, ¿no es cierto? El ser humano tiene esa capacidad. Supongamos que estamos en una carrera de una maratón o una carrera olímpica, ¿no es cierto? Existe un corredor A, un corredor B, cualquiera de ellos puede ser ustedes. Y fijamos el tiempo. En esa carrera han fijado un tiempo de 10 segundos. Un tiempo de 10 segundos. Entonces, el corredor A ha recorrido esa distancia, ¿sí? Una distancia de 95,24 metros en ese tiempo fijado. En cambio, el corredor B ha recorrido una distancia de 103,9 metros. Ya les hago la pregunta. De este ejemplo, ¿cuál será el corredor que ha ganado o el corredor que lo ha hecho bien? ¿Cuál será? A ver. El segundo corredor. A ver, Anita. Anita de Quiroz nos dice que el segundo corredor, el corredor número B. ¿Por qué, Anita? Porque él recorrió 103,9 metros. Sí. Ya, ha llegado a una mayor distancia, ¿no es cierto? Ha llegado a una mayor distancia. En ese tiempo establecido, en ese tiempo fijado, ha llegado a una mayor distancia. Entonces, obviamente, como nos dice Ana, obviamente, pues el corredor que ha llegado tiene más distancia, pues es el ganador, ¿sí? Al contrario, con el corredor A. Entonces, nos damos cuenta aquí en este pequeño ejemplo, aunque para velocidades existen varios ejemplos en la naturaleza, pero estamos tratando un ejemplo cotidiano, ¿sí? Donde nosotros nos podemos imaginar estando ahí. Entonces, si fijamos el tiempo, ¿sí? Resulta que en este caso el más veloz recorrió más distancia, el corredor más veloz recorrió más distancia. Si nosotros digamos, ya no son 10 segundos, sería 20 segundos. ¿Qué pasaría con los corredores? También alcanzarían más distancia. Entonces, como estamos viendo, si una magnitud, cuando hablamos de magnitud, pues es magnitud segundos, magnitud metros, ¿no es cierto? Eso le llamamos magnitud, esto ya vimos anteriormente. Cuando una magnitud sube, la otra también sube, ¿no es cierto? También sube. Si nosotros bajamos una magnitud, también la otra bajará. Entonces, si sucede esto, que la velocidad, aquí estamos hablando de velocidad, la velocidad es directamente proporcional, o concluimos que la velocidad es directamente proporcional con este ejemplo, a la distancia. Esta parte de directamente proporcional nos refiere a esto. Si una magnitud sube, la otra sube. Si una magnitud baja, la otra baja. Entonces, a eso nos referimos con directamente proporcional. Entonces, la velocidad es directamente proporcional a la distancia. Esto ustedes lo verán más a continuación.
Pero pongamos otro ejemplo aquí en esta carrera mismo. Asimismo tenemos dos corredores, corredor A y corredor B. Pero aquí, al contrario, han fijado la distancia, ya no el tiempo es libre. Las distancias sí la han fijado en una distancia de 100 metros. Estamos tratando de una carrera de 100 metros. El corredor A, sí, el corredor A lo ha hecho, ha recorrido toda esa distancia en un tiempo de 10.5 segundos. Y el corredor B lo ha hecho en 9.7 segundos, como ustedes pueden ver ahí. 9.7 segundos. Asimismo, la pregunta. ¿Cuál haría bien? ¿Cuál haría bien este trabajo? ¿Cuál sería el ganador ahí en esta carrera? ¿Corredor A o corredor B? El corredor B, A ver, Dayana nos dice el corredor B. ¿Por qué, Dayana? porque hizo la misma distancia, pero en menos tiempo. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, jóvenes, miren, ¿qué sucede? Sucede que si yo tengo una distancia fija, el que tiene menor tiempo es el ganador. ¿Sí? Si yo subiera esta distancia, por ejemplo, 200 metros, 300 metros, igualmente el que tiene menos tiempo es el ganador. Entonces, si yo subo una magnitud, la otra baja, o sea, la otra en menor tiempo es la que gana. Como ustedes ven, aquí hay una contradicción. Cuando sucede eso, concluimos que la velocidad es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Por qué inversamente proporcional? Porque una magnitud sube, la otra magnitud baja. A eso le llamamos inversamente proporcional. La velocidad es inversamente proporcional ¿a quién? Al tiempo. Al tiempo es inversamente proporcional la velocidad. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos dos cosas muy diferentes. La velocidad es directamente proporcional a la distancia y como este ejemplo lo hemos visto, la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Tiempo, velocidad y distancia se relacionan con una fórmula. Ustedes la conocieron anteriormente. Voy a escribir aquí, a ver si me deja esta pizarra. Velocidad es igual a que a distancia la podemos referir con X sobre el tiempo. Esto ustedes la conocían anteriormente, a esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí se la puede despejar, se puede despejar tiempo, se puede despejar distancia, ¿no es cierto? Y se puede calcular. Entonces, cuando nosotros decimos velocidad directamente proporcional a la distancia, estamos refiriéndonos a esto, que va en el numerador. Y en cambio, inversamente proporcional es que va en el denominador. Fórmula de la velocidad. Entonces, de ahí viene o de ahí radica la velocidad como la conocemos o como ustedes vieron en anteriores cursos, ¿no es cierto? Aquí la velocidad entonces surge otro concepto más dentro de la velocidad, que a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que es lo mismo, pero en esta tarde estamos viendo o vamos a analizar lo que es muy diferente. Una es la velocidad, un concepto es la velocidad y el otro concepto es la rapidez. Rapidez y velocidad, aunque suenen igual, no es lo mismo, jóvenes, no equivocarnos, no confundir. La velocidad es una magnitud vectorial, es un vector, como nosotros vimos anteriormente, vectores. Esta velocidad relaciona el cambio de posición o desplazamiento, que también lo llamamos desplazamiento, con el tiempo. O sea, relaciona desplazamiento con tiempo. Pero ¿y la rapidez qué es en cambio? La rapidez es una magnitud escalar, es un escalar. Nosotros ya vimos esto de magnitudes. Entonces, en cambio relaciona solamente la distancia con el tiempo. Distancia y desplazamiento son dos cosas muy diferentes y ahí radica la diferencia entre velocidad y rapidez. Dos cosas diferentes. Entonces, velocidad y rapidez, jóvenes. Tenerlos muy en cuenta. Uno es un vector y la otra es una magnitud escalar. Un ejemplo de esto pues sería, miren, aquí tenemos veamos primero el ejemplo de superior. Tenemos dos automóviles. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos aquí el primero, el que está a la izquierda. El primero tiene 10 metros sobre segundos. Metros sobre segundos es la unidad de medida de la velocidad. Este 10 metros sobre segundos no es más que la rapidez. ¿Sí? Y el otro automóvil también tiene 10 metros sobre segundos. Nos quiere decir que ambos tienen la misma rapidez. Tienen la misma rapidez. Pero la velocidad, como es un vector, recuerden que los vectores tienen dirección, sentido
¿no es cierto? Entonces, el sentido de este automóvil, el primero, está yendo hacia la derecha. En cambio, el sentido del que está este automóvil segundo está yéndose hacia la izquierda. Entonces, tienen la misma rapidez, que son 10 metros sobre segundos, 10 metros sobre segundos, pero diferentes velocidades, diferentes direcciones. También se suele decir que la rapidez es el módulo de la velocidad. Es el módulo, recordemos de los vectores, módulo. Es el módulo de la velocidad, la rapidez. Entonces, miren, rapidez y velocidad en este ejemplo. Otro ejemplo sería el que estamos observando en la parte de abajo. Aquí estamos viendo dos automóviles, amarillo y verde. El amarillo tiene una rapidez, tiene una rapidez de 6 metros sobre segundos. El verde está más rápido, miren, más rápido, más rapidez, 10 metros sobre segundos. Son rapidez, es una magnitud escalar, pero ¿qué pasa con su velocidad? Sí, la velocidad, aquí tenemos diferentes rapidez. Uno con 6 metros sobre segundos y el otro va más rápido, 10 metros sobre segundo. Rapidez, rápido. Y en cambio la velocidad, ¿qué sucede? La velocidad sucede que tienen la misma dirección. Todos van yendo hacia la derecha. Entonces, son dos conceptos que parecieran lo mismo. A veces nosotros hablamos, ¿cuál va más rápido? ¿Cuál automóvil va más rápido? ¿Cuál automóvil tiene más velocidad? Son conceptos muy diferentes. Velocidad es uno y rápido o saber qué es rápido con otra cosa, comparar es otra cosa muy diferente. Entonces, tenerlo muy en cuenta esa parte aquí en lo que es física. Luego, tenemos este ejercicio. Miren este ejercicio de velocidad. ¿Sí? Recordemos un poco de la velocidad que vimos anteriormente nosotros en clases anteriores. Aquí tenemos este gráfico. Me dan este gráfico de aquí. Miren, observen. Cuando siempre me dan un gráfico, cuando hay alguna tarea de gráficos o les dan a ustedes un gráfico, siempre tengo que analizar los ejes, tanto ejes horizontales como ejes verticales. ¿Ya? Tengo que analizar eso. El eje horizontal, como ustedes están viendo aquí en su pantallita, me está diciendo o me está mostrando el tiempo en segundos. Está 0, 5, 10, 15, 20, 25 segundos. En cambio, en el eje vertical me están mostrando la distancia en metros. 0, 100, 500, 200, 300, 400 y 500 metros. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos esta velocidad. Y me hacen algunas preguntas. En la parte derecha tengo algunas preguntas. Por ejemplo, la primera nos dice, ¿cuál es la distancia total recorrida? Si nosotros queremos ver la distancia total recorrida, pues me voy a el eje, el eje vertical me está diciendo todas las distancias, o me está hablando la distancia. Si yo veo la función 500 es la última distancia que ha recorrido este móvil, llámenle cuerpo, llámenle como ustedes deseen, ¿no es cierto? Partícula que se ha movido, tiene movimiento. Entonces tiene la última distancia que he tenido o la distancia total recorrida que he hecho es 500 metros. Entonces la respuesta sería 500 metros. Otra pregunta me dice, ¿cuánto tiempo se detuvo? ¿Cuánto tiempo se detuvo? La pregunta es, ¿se detuvo este automóvil? Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos, en la gráfica tenemos una línea recta. Cuando existe una línea recta, quiere decir que este automóvil se quedó inmóvil o está estacionado, ¿no es cierto? Entonces, miren, este móvil en 10 segundos ha llegado en 10 segundos ha llegado a una distancia de 300 metros. Y en 15 segundos también tiene la misma distancia, 300 metros. Eso me quiere decir que el móvil ha estado estacionado en ese transcurso de tiempo. Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo se detuvo, resto el tiempo final menos tiempo inicial. 15 menos 10, 5. Doy respuesta a lo que me dicen. Entonces, ¿cuánto tiempo se detuvo? Se detuvo 5 segundos. También otra pregunta me dice, a los 10 segundos, ¿cuánta distancia había recorrido? Entonces yo me voy a mi gráfica y observo. A ver, aquí me está la pregunta. A los 10 segundos, ¿cuánta distancia habré recorrido? Entonces tengo 10 segundos, hasta aquí llego hasta aquí, punto, y me voy a la distancia, sería 300. 300 metros he recorrido en 10 segundos. Miren, la gráfica me da todo eso, me da toda esa información. Otra pregunta, me dice, ¿cuánto tiempo en total estuvo en movimiento esta partícula, este móvil, este automóvil? Entonces, miren, si yo me está hablando de tiempo, me voy al eje del tiempo, al eje horizontal. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que el último tiempo es 25. 25
segundos es el último tiempo total que estuvo en movimiento este automóvil, este móvil, este partícula. Y por último me dice qué velocidad tiene entre 10 y 15 segundos. Como ustedes pueden darse cuenta aquí en la gráfica, entre 10 y 15 segundos siempre estuvo ahí estacionado. Entonces si yo saco aquí en esta distancia de aquí entre 15 y le resto los 10 son 5 segundos, ¿no es cierto? Y justo en esa distancia es 300 metros. Entonces yo hago la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces 300 dividido para 5 segundos que he restado aquí, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces me va a salir que esa distancia entre 10 a 15 segundos ha sido 60 metros sobre segundos. ¿Ya? Y por último me hacen la última pregunta, me dicen, ¿fue constante o variable esta velocidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue constante o variable? ¿Permanecerá constante la velocidad todo el tiempo o estaría cambiando? ¿Qué dicen ustedes? Es variable porque la velocidad cambia. ¿No es cierto? Cambia las velocidades. Cuando existen esos cambios de velocidades, sale otro concepto más que es aceleración. Bueno, ya vamos a verlo en las próximas clases, ¿ya? Hasta ahí, entonces, con este ejemplo de cambios, ¿no es cierto? Cambia la velocidad, está cambiando la velocidad en este ejemplo. Vamos a ver, aquí hay otro, a ver si me permite ¿ya? Dentro de la velocidad, aparte de la rapidez, ¿no es cierto?, que hemos visto anteriormente, dentro del concepto de velocidad está la velocidad media, ¿sí? La velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media es el cambio de posición respecto al tiempo empleado para efectuar dicho cambio. Lo mismo que la velocidad, ¿no es cierto? Es el cambio de es el desplazamiento, ¿no es cierto?, respecto al tiempo empleado para efectuar dicho cambio. Esa es la velocidad media. En cambio, la rapidez, otra vez les repito, es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla, o sea, la distancia que recorre y el tiempo, ¿sí? Se relacionan entre esas dos. Esa es la rapidez media. Un ejemplo de entre velocidad media y rapidez media, vamos a verlo aquí. Ustedes pueden observar aquí un movimiento que ha tenido una partícula. Miren, ha comenzado, observe por favor su pantallita. Aquí tenemos una posición inicial, luego este móvil ha tenido algunas posiciones, posición 1, luego posición 2, posición 3, 4, 5 y llega a la sexta, que es la última, la final. Lo que estoy aquí subrayando, ¿no es cierto?, poniendo de nuevo, ¿no es cierto?, esa la llamamos trayectoria. Si yo fuera detrás de este móvil, de esta partícula, midiendo lo que ha movido, lo que ha llegado, con una cinta métrica, digámoslo así, atrás de él, entonces eso lo que estoy realizando es la medida de la distancia. Es la distancia la que estoy midiendo. Pero si yo cojo y solo mido posición inicial a la posición final, estoy haciendo el desplazamiento. Desplazamiento, jóvenes, y distancia, esto quedó muy claro en las clases anteriores. Son cosas muy diferentes. El desplazamiento es un vector y la distancia no, es una escalar. Entonces, la fórmula de la rapidez media queda establecida aquí. Miren, rapidez media es igual a distancia sobre tiempo. La rapidez no posee dirección, no posee sentido porque no es un vector. En cambio, la velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Ya? Por ahí hay a ver, Richard creo que es. Sí, Richard, por favor, ayúdame con tu micrófono. Sí, licenciado. Ya, listo, gracias. Listo, entonces miren, Perdón, licenciado, de nuevo. Ya, no te preocupes. Muchas gracias. Ya, entonces aquí tenemos la velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Ya, desplazamiento sobre el tiempo. Vuelvo y repito, velocidad es vector. Posee dirección, posee sentido. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a hacer un ejercicio para que quede claro esto. Aquí hay un ejemplo. Dice, ejemplo, cuando un auto va desde el estacionamiento hasta la tienda de Don Luis, recorriendo el camino mostrado en 50 segundos, ese es tiempo. Perdón. Hallemos su velocidad media. Miren, me piden que hallen su velocidad media y su rapidez media. Me piden dos cosas. Listo, miren. Vemos el gráfico en la parte inferior. Obsérvese, por favor, el gráfico. Aquí tenemos el gráfico de esta situación.
Entonces, miren, ¿qué sucede? Sucede que de una posición inicial este automóvil o esta persona se dirige hacia la tienda de Don Luis, que es la posición final, de esa forma. A esto que estoy rayando aquí, estoy aquí rayándolo, le llamamos trayectoria, la trayectoria de este móvil. Y si yo midiera todo esto, sería la distancia. Pero el desplazamiento solamente sería la distancia de la posición inicial a la posición final, nada más. Entonces, vamos a ver. La solución me piden que encuentre de velocidad media y rapidez media. Vamos a encontrar primero la velocidad media. Miren, aquí está la fórmula de la velocidad media. Ustedes pueden ayudarse ya con un formulario, jóvenes. Aquí pueden ustedes tener ya un formulario. Hay algunos estudiantes que acostumbran a poner el formulario en como... No tienen una libretita y ahí ponen todas las fórmulas. Les va a servir bastante a ustedes en las próximas clases o en el próximo año, porque ahí van a estar todas sus fórmulas guardaditas. Otros estudiantes se acostumbran a hacer como cartillas con cartulina y ponen ahí sus fórmulas. Miren, aquí están las fórmulas de la velocidad media, que es igual al desplazamiento sobre el tiempo, ya puede estar en un formulario. Y aquí está la fórmula de la rapidez media, que es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a hacer la primera. Velocidad media es igual a desplazamiento sobre tiempo. Vamos primero, necesito el desplazamiento, que serían los datos. El desplazamiento es igual, voy acá. El desplazamiento solamente si tomo la medida de esta posición inicial a la posición final, ustedes pueden darse cuenta que son 400 metros que me dicen aquí. 400 metros. Entonces, pero este móvil está yéndose con una dirección hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, como el desplazamiento tiene su dirección y sentido, con un sentido hacia la derecha, entonces yo puedo decir que 400 metros es el desplazamiento hacia la derecha. El tiempo ya me lo dan aquí como dato, que son 50 segundos. ¿Sí? 50 segundos. Entonces, la velocidad, simplemente reemplazo. La velocidad media es igual a 400 metros sobre 50 segundos. ¿Sí? Que está yendo hacia la derecha. Entonces, si divido 400 dividido por 50, me va a salir 8. 8 metros sobre segundo. Los metros sobre segundo es la unidad de medida de la velocidad. ¿Sí? De la velocidad. Que estos 8 metros sobre segundo están yendo hacia la derecha. Miren, esta velocidad media tiene una dirección, tiene un sentido. Es un vector. ¿Ya? Vamos con la distancia. La distancia, la fórmula en cambio me dice que la rapidez media es igual a distancia sobre tiempo. En cambio aquí yo me doy cuenta, miren, este móvil se ha movido hacia el norte 100 metros, luego hacia el este 400 metros y luego hacia el sur 100 metros más. Si yo mido 100, 400 y 100 metros más, sería la distancia de 600 metros, la distancia de este móvil. Solo es la distancia, no me están diciendo ni dirección ni sentido. Entonces, el tiempo es el mismo, 50 segundos. Rapidez media es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazo 600 dividido para 50 segundos, me salía 12 metros sobre segundos. Listo, esta es la rapidez media. Y en cambio esta es la velocidad media. Miren, parecieran que fueran conceptos iguales, pero los resultados son diferentes. Entonces tenemos aquí la diferencia entre velocidad media y rapidez media, jóvenes, para que ustedes tengan esto conocimiento. ¿Ya? Como nosotros estamos tratando con vectores, ¿sí? Con vectores, recuerden que estamos tratando con vectores, entonces la fórmula cambiaría un poquito. Acá esta fórmula de velocidad media. La fórmula de velocidad media queda establecida de esta forma con vectores. Es igual al vector desplazamiento. Miren, aquí está lo que vimos anteriormente, vector desplazamiento, aunque aquí no está la R, que así la pusimos anteriormente, sobre la variación del tiempo. ¿Sí? Miren, la velocidad media, el vector velocidad media es igual al desplazamiento sobre la variación del tiempo. Y esto a su vez también es igual, por ejemplo, el desplazamiento nosotros veíamos anteriormente que era la posición inicial, perdón, posición final menos posición inicial, y el tiempo, la variación de tiempo también igual, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Esta velocidad media es la razón del cambio en posiciones para el cambio en tiempo que experimenta una partícula con respecto a un sistema de referencia. Miren, sistemas de referencia. Vuelvo y repito, la velocidad media es una cantidad vectorial y tiene la misma dirección que el desplazamiento. Y la unidad de medida con la cual se mide la velocidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, tenedlo muy en cuenta esta parte de aquí. Vamos a hacer ejercicios donde intervienen
digámoslo, vectores. Pero antes de nada, quisiera preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud, por favor, de lo que hemos visto? No, licenciado. No, ya listo, nos dice Guaño que no. Vamos a ver este ejercicio, este primer ejercicio. Ya, este primer ejercicio me dice lo siguiente. Una partícula se mueve a lo largo del eje X. Siguiendo la siguiente, miren, ya me está diciendo a lo largo del eje X. O sea, es un eje horizontal, se está moviendo una partícula. Cualquiera, la que ustedes imaginen. Siguiendo la siguiente ecuación de desplazamiento. Miren, me están diciendo que esta es una ecuación del desplazamiento. Este autor al desplazamiento acostumbra a denotarlo con una X, nada más. Nosotros vimos en clases anteriores cómo lo denotábamos o cómo anotábamos ese desplazamiento. Ya vamos a ver en la pizarra. Entonces, miren, aquí tengo X es igual a T al cuadrado más 2. Y me pide que calcule la velocidad media. Nada más, solo eso me pide. No me da más datos, no me dan nada, como ustedes pueden observar. Listo, ustedes también así mismo analizan los ejercicios que tienen como tarea. Dame lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo este ejercicio en la pizarra. Pueden capturarlo, yo lo voy a hacer aquí en la pizarra. Quito esta parte de aquí. Aquí está atrás mío la mega pizarra. A ver, quitemos esto, vamos a poner plano. Listo, ahí por favor me indican si lo están observando la pizarra. ¿Jóvenes? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Sí, listo. Ya, muy bien, muchas gracias. Miren, chicos, datos del problema. Tenemos los siguientes, miren. Solo me dice que un móvil o una partícula está yéndose en el eje X. Ya, yo sé que este es el eje X, comenzó en una posición inicial y está yendo hacia la derecha, ¿sí? Aunque no nos dicen ninguna dirección, pero suponemos que es hacia la derecha. Nos dan una ecuación de movimiento que dice que es igual a X es igual a T al cuadrado más 2. Más 2. Nos dan esto. Nada más. Y luego me dice que encuentre la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media es un vector. ¿Es igual? No lo sé. Lo que sí sé que es su unidad de medida es metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, ahí me quedo con los datos. ¿Ya? Fórmulas. Las fórmulas que yo necesito para resolver este ejercicio. ¿Sí? Las fórmulas. La primera fórmula, pues, obviamente es la de la velocidad media que vimos anteriormente. La velocidad media es igual al vector desplazamiento. Al vector desplazamiento nosotros lo denotamos así, sobre la variación del tiempo. Esto a su vez es igual al vector posición, que es R final, menos vector posición inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Miren, esa es la fórmula de la velocidad media. De los datos, no tengo más fórmulas, eso es lo único que me piden, entonces es lo único. De los datos, yo puedo darme cuenta de algo. El autor de este libro me dice que esta de aquí es la ecuación del desplazamiento. Es la ecuación del desplazamiento. Yo al desplazamiento no lo conozco así. Yo lo conozco así, como nosotros vimos anteriormente en clases anteriores. Entonces, quito eso y me adapto a lo que yo conozco, lo que me están dando de clases, ¿no es cierto? Entonces, esto sería desplazamiento, no la X que estamos ahí viendo. Nos vamos a confundir. Entonces, tenemos que poner las cosas como son. Entonces, este es el vector desplazamiento, t al cuadrado más 2. Vamos a hacer solución. Solución de este ejercicio simplemente es lo siguiente. Como ya me están dando a mí esta parte del vector desplazamiento, pues quito esto, simplemente ya me están dando el vector, no tengo que encontrarlo como en otros casos. Y como no estamos hablando de ninguna variación del tiempo, entonces estamos hablando de un tiempo final, simplemente en la fórmula. Entonces la fórmula en realidad me quedaría así. Velocidad media es igual al vector desplazamiento sobre t. Si yo reemplazo este valor, me quedaría lo siguiente. Velocidad media es igual ¿a qué? A t al cuadrado más 2, ¿sí? Sobre t. ¿Ya? Nada más.
Como estamos hablando de un eje X, recuerden que una partícula se mueve en el eje X, todo esto sería acompañado de este vector pequeñito que nosotros vimos anteriormente, que es el vector base o el vector unitario. Y también había un J, ese J es en cambio para las Y, pero estamos dándonos cuenta que este vector solo está moviéndose con la dirección horizontal, ¿sí? Con una dirección horizontal. Entonces por eso se le pone o se le añade este vector. Y nada más, este sería el resultado de lo que me piden. Miren, así de simple. ¿Alguna pregunta, jóvenes, del ejercicio? ¿No? ¿No me parece? Ya, listo. Vamos a ver otro. A ver, quito esta parte de aquí. Voy a poner mi diapositiva de nuevo. Ahí creo que me están observando. Ya, este es el segundo ejercicio. ¿Sí? No sé si están observando el segundo ejercicio, por favor. ¿Me indican? Sí, licenciado, sí se ve. Ya. Este segundo ejercicio me dice lo siguiente. Miren, obsérvense, por favor. Es lo mismo que ustedes van a trabajar en su tarea. Un cuerpo se mueve según esta ecuación de posición. Miren, ya me está diciendo que es una ecuación de, más claro, es el vector posición. Recuerden cómo lo anotábamos al vector posición. ¿Ya? R es igual a 5i más, entre paréntesis, 3t al cuadrado menos 1j. Miren que i y j son los vectores base o vectores unitarios en un vector. Siempre van acompañados con sus componentes en X y Y, lo que veíamos anteriormente. Me pide en el literal A que desplazamiento, o sea, que encuentre el desplazamiento, ¿sí? En los 10 primeros segundos, 10 primeros segundos, ya tengo aquí un tiempo. Y luego me dice en qué dirección se mueve. ¿Ya? Entonces, dos preguntas. En el literal B, en cambio, me pide que calcule cuál ha sido su velocidad media. Aquí está, velocidad media. En este intervalo de tiempo. Ya, miren, todo esto me está diciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo mis fórmulas en mi formulario. Yo sé cuáles son las unidades de medida. Yo sé, además, ya estoy trabajando con vectores. Entonces, todo esto lo sé. Entonces, simplemente vamos a realizarlo. A ver, quito esto. Vamos de nuevo. Ahí. Ya creo que ahí me están observando. Voy a borrar esto. Ya, listo. ¿Están observando la pizarra o no, mis chicos? ¿Están callados ahí? Sí, licenciado. Sí, ya. Listo, vamos con... yo lo tengo aquí en la diapositiva. Ustedes al ejercicio lo tienen también en su... Está subido en la plataforma, ¿no es cierto? Ya. Datos, vamos con los datos primero. Los datos del ejercicio me dicen lo siguiente, o me da lo siguiente, me da el vector posición, es un vector posición, no olvidarse de eso. Es igual, me dice a 5, el ejercicio me lo denota a 5i más, entre paréntesis, 3t al cuadrado menos 1, ¿ya? J. Listo. Ahí lo tengo. En el literal A de este ejercicio me pide que encuentre el desplazamiento. El desplazamiento, otra vez, lo denoto de esta forma. ¿Ya? No lo sé cuánto mide, no sé cuánto vale, tengo que encontrarlo. Lo que sí me da, que me da el dato del tiempo, me dicen los 10 primeros segundos. Cuando me dice eso de 10 primeros segundos, automáticamente yo sé que el tiempo final es 10 segundos y el tiempo inicial es igual a 0 segundos. Aunque no me dice el tiempo inicial, pero me dice los 10 primeros segundos, entonces sí, obviamente un tiempo inicial de 0 segundos. Listo. El literal B, en cambio, me solicita que encuentre la velocidad media en ese tiempo que está aquí, en ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a realizarlo, vamos a hacerlo. Primero que nada, las fórmulas. ¿Sí? Las fórmulas. Aquí, voy a poner aquí fórmulas.
¿Ya? Así siempre en orden, ustedes van realizando sus trabajos. ¿Ya? Si me están pidiendo desplazamiento, entonces obviamente fórmula de desplazamiento es igual a ¿qué? El desplazamiento es igual a la posición final o al vector posición final menos el vector posición inicial. Esta es la fórmula del desplazamiento. También me dice que encuentre, bueno, no hay nada más, me dice que encuentre la velocidad media. La velocidad media, el vector de velocidad media, recién lo vimos, es igual al desplazamiento sobre la variación de tiempo. O también esto es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Listo, miren. Ya tengo todo, miren, tengo los datos, tengo las fórmulas. Vamos a la solución del ejercicio. Entonces voy paso por paso. Primero a resolver esta parte de aquí. Bueno, como la pizarra es pequeña, voy a trasladar solamente este vector acá. R es igual a 5i, ya, más 3t al cuadrado menos 1j. ¿Sí? Eso es lo que me dice acá, ¿sí? ¿Está bien? Reviso. Ya, el resto no hay problema, puedo borrarlo, ¿ya? Vamos a la solución. Como me piden a mí primero el vector de desplazamiento, entonces tengo que ir a eso, ¿ya? Pero el vector de desplazamiento me está diciendo que la fórmula es un vector posición final menos un vector posición inicial. Entonces yo tengo que encontrar primero eso. El vector posición final, ¿sí? Sería con el tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Y como yo tengo aquí el vector posición que me dan, entonces yo simplemente, ¿qué hago? Ir reemplazando. Donde está una t, reemplazarlo por los 10 segundos. Aquí en el primer término de x no existe t, voy al segundo que es el término de y. Aquí me dice más, entre paréntesis, 3, ¿ya? Aquí hay una t. En vez de t le pongo 10 al cuadrado menos 1, cierro paréntesis, j. Eso nosotros vimos anteriormente. ¿Sí? Voy a borrar esta parte. ¿Ya? Esto vimos anteriormente, estamos recordando nada más. Listo, aquí no puedo hacer nada, simplemente lo bajo, 5i. ¿Ya? Aquí resuelvo primero, en este caso primero resuelvo lo que está, digámoslo, la parte de la potencia, ¿no es cierto? 10 al cuadrado, 100. 100 por 3, 300 sería toda esta parte de aquí. Y si yo a ese 300 le resto menos 1, ¿cuánto me saldrá? Jóvenes, ¿cuánto me saldrá? Media se fueron, creo que 299j, ¿no es cierto? Entonces, este vector de aquí es el vector final, o el vector posición final, 5i más 299j. Listo, miren, ahí ya tengo. Vuelta de nuevo. Yo sé que en la fórmula, miren, ya hemos encontrado esta parte. Para encontrar el desplazamiento estamos hablando. Me falta encontrar vector inicial, vector posición inicial. Entonces, sería cuando este vector de aquí que me dieron valiera 0 en el tiempo. Entonces, así mismo, voy reemplazando 5i, ya, que estamos aquí, más 3, entre paréntesis pongo el 0, porque aquí está la t, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, menos 1, j. Luego, resuelvo esta partecita de aquí. Esto es solamente el vector posición, ¿no es cierto? Final. Y acá estamos haciendo el inicial. 5i, ¿ya? Más, aquí, 0 al cuadrado, 0, 0 por 3, 0. 0 menos 1, menos 1. Aquí me quedaría menos 1j. ¿Ya? Miren, este vector de aquí, el que acabamos de hacerlo, es el vector final. Vector posición, perdón, inicial. Vector posición inicial porque estamos haciéndolo en 0 segundos. Recuerden que aquí están los 0 segundos. Sí, aquí están los 10 segundos. Y hemos encontrado estos dos vectores, este inicial y este final.
Ya tengo estos dos vectores, simplemente voy a sacar con esta fórmula el vector desplazamiento. Vector desplazamiento es igual a una resta de vectores. Este final, que sería 5i más 299j menos, ¿sí? Menos 5i otra vez. Voy a borrar esta partecita. Quitemos esta parte. 5i menos 1j. ¿Listo? Términos semejantes los voy a restar entonces, o componente con componente. 5i menos 5i son 0i. ¿Ya? Más 299. Este menos con este menos de aquí se me hace más. Entonces yo tengo 299j más 1j saldría más 300j. ¿Sí? Y el vector desplazamiento, bueno, se acostumbra cuando existe una componente 0, aquí como ustedes ven, aquí la componente de x es 0, que solamente le coloco la componente de y, que sería 300j, nada más. Y esto sería el resultado que me pide el primer literal. ¿Ya? El primer literal, 300j. ¿Tal vez alguna pregunta del primer literal? ¿Jóvenes? No, Lisa. ¿No? Vamos con la velocidad media. Aquí borro esta fórmula, ya la he utilizado, ¿no es cierto? Voy a trabajar con esta fórmula de aquí, ¿sí? Esta fórmula me dice lo siguiente. Voy a borrar esto, no hay ninguna pregunta. Voy a borrar esta parte. Voy a dejar este resultado aquí. Y lo voy a hacer al literal B en este ladito de aquí. Ustedes saben, aquí nos está diciendo la fórmula que la velocidad media, el vector velocidad media, es igual al desplazamiento sobre la variación del tiempo. Entonces ya tengo desplazamiento, ya me salió en el primer literal. Entonces solamente cojo este valor que son 300j, lo pongo en el numerador sobre, aquí dice variación del tiempo. Ustedes saben que el tiempo final era 10 segundos menos el tiempo inicial era 0 segundos. Si yo resto 10 menos 0, me va a salir 10 igualmente. ¿Ya? 10. Aquí hago la operación, esta división, ¿no es cierto? Me saldría que la velocidad media, 300 dividido para 10, 30 J, positivo. ¿Ya? Y esta sería el vector velocidad media, pero con su unidad de medida que son metros sobre segundos. Y este es el segundo resultado que me pide el ejercicio. Los dos resultados, velocidad media y tenemos acá el vector desplazamiento. Literal A y literal B, jóvenes. ¿Sí? Literal A y literal B. Eso es lo que nos pedía en este intervalo de tiempo. Tal vez alguna inquietud. No, licenciada, ninguna. Ninguna, ya muy bien. Aquí otra vez estoy con la diapositiva. A ver. Voy a pasarles el otro archivo. Hasta ahí quedamos con los ejercicios. Vamos a ver el archivo suyo de su tarea. Estoy pasando un nuevo archivo. No sé si lo pueden observar, jóvenes. Por favor, me ayudan. Sí, observa, licenciada. ¿Sí? Ya. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, aquí ustedes pueden observar su tarea. ¿Sí? Entonces, son ejercicios que se ha sacado de su libro de física. Los he puesto aquí, ¿no es cierto? Están en las páginas. Aquí estoy nombrándolo en qué página lo hemos sacado. Todos salen de o piden velocidad media, jóvenes. Se trata de velocidad media, lo que hemos visto con su fórmula. Aquí tenemos una gráfica. Es la misma gráfica que analizamos anteriormente de velocidades, también lo mismo. Igualmente piden velocidad media y rapidez media. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos segundo de bachillerato, página 59. También igualmente nos pide velocidad media, velocidad media. Todos son parecidos a lo que hemos tratado esta tarde. Este último les dan a ustedes x de t igual a 3t al cuadrado menos 1 y acá y de t es igual a t al cuadrado. Esta x y esta t simplemente si ustedes forman el vector posición, recuerden que el vector posición es r igual
a X y, perdonan la letra, estamos haciendo en una pizarra digital, más Y, J. Entonces, miren, aquí tenemos esas dos. Si nosotros formamos este vector posición, sería esto. X sería exactamente esto de aquí. Y Y es esto de aquí. Solo simplemente ustedes, aquí está descompuesto en componentes. Ustedes lo componen aquí como un vector posición. Entonces lo resuelven tal como hemos hecho esta tarde. Esto es lo que hay que realizar esta semana, jóvenes. ¿Sí? Esta es su tarea. Ya saben, ustedes tienen el mismo formato de siempre. Por favor, lean las indicaciones. Hay algunos estudiantes que la realizan ahí mismo, en la misma fecha. Eso ya se les ha dicho siempre que no lo hagan ahí, lo hagan aparte. Incluso aquí dice actividades a mano y con letras y números legibles. Para que lo lean ahí, entonces, para que hagan ustedes aparte. Eso, jóvenes, les he traído esta semana. Hasta que, si tal vez tienen alguna inquietud, alguna pregunta, hasta eso voy a descargar la lista de asistencia. Ya, no hay ninguna pregunta, jóvenes. De mi parte, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche ya. Cuídense, un abrazo a la distancia, jóvenes. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.